Safety ya te da la bienvenida al curso virtual de bioseguridad COVID-19. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en esta clase número 16 del curso vamos a hablar de la circular 17 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Si no te has inscrito al curso, en la cajita de información encontrarás la información y si quieres ver los videos de este módulo de normatividad desde el primero, acá te dejo el enlace. Recordemos que en Safety ya somos amigos del 69, somos conscientes de que la norma puede tener varias interpretaciones. Te vamos a contar qué dice la circular 17, qué es lo que se ve en el piso y te vamos a contar cuál es nuestra interpretación, qué es lo que consideramos que sigue vigente, que ha sido derogado tácitamente y lo más importante, cuáles son las evidencias que deberíamos tener en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, 5 aspectos importantísimos de la circular 17 de 2020. El primero, esta circular tiene varias secciones que hablan de trabajadores que han tenido que desplazarse por trabajo a China o visitantes en nuestra organización que provienen de China. Esta circular fue expedida el 24 de febrero, es decir, antes de tener el primer caso de COVID-19 en Colombia y antes de declararse la emergencia sanitaria en el país. Así que vamos a considerar que entre el 24 de febrero y el 12 de marzo, que se declaró la emergencia sanitaria, pues deberíamos tener evidencia de cumplimiento si tuvimos alguna situación de un trabajador que viajara o regresara a China. Básicamente estas secciones específicas relevantes a China pues tuvieron más o menos un mes de vigencia. De ahí en adelante, ¿qué pasó? El primer caso no vino de China, el primer caso oficial en Colombia que se dio el 6 de marzo de 2020 fue de una persona que provenía de Italia y es por eso que a partir de la declaración de emergencia sanitaria, que fue el 12 de marzo, pues empezaron a salir un montonón de regulaciones en Colombia en las cuales se establecía todo el manejo que se debería dar a pasajeros internacionales. Por lo cual nosotros consideramos que ya esas secciones que hablan específicamente de pasajeros de China, pues ya se encuentran derogadas tácitamente por obsolescencia. La realidad que estamos viviendo en este momento en el país para viajes internacionales es otra y adicionalmente desde la expedición del decreto 539, pues quien define todos los elementos de bioseguridad en Colombia es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, consideramos que varias de las secciones de esta circular no deben ser ya tenidas en cuenta cuando hacen referencia a pasajeros provenientes de China. Vamos con el segundo elemento fundamental y es que esta resolución nos trae cuáles son las responsabilidades de los trabajadores con respecto a esta prevención de un posible, de una posible llegada del SARS-CoV-2 a Colombia, porque recordemos que es de febrero esta circular. Cuando fue expedida la circular, pues todavía no había el primer caso positivo de COVID-19 en Colombia. Sin embargo, establece unas obligaciones para los trabajadores y esas obligaciones varios meses después, es decir, en el momento de grabación de este video, que es agosto del 2021, estas obligaciones siguen vigentes en Colombia y por lo tanto nosotros debemos verificar que los trabajadores las cumplen, debemos comunicarles a los trabajadores sus obligaciones y debemos dejar evidencia de su cumplimiento. El primer paso que debemos tener es identificar si los trabajadores conocen sus obligaciones. Estas obligaciones pues son las mismas que vamos a encontrar en el decreto de 72 de 2015, muy simplificadas o en otras normas vigentes en Colombia. ¿Cómo lo podemos verificar? Lo primero que deberíamos mirar es si de pronto ya las obligaciones del trabajador, como son genéricas, ¿no? Y es asistir a capacitaciones, usar los elementos de protección y dar información clara y veraz de su estado de salud, pues es posible que esas obligaciones ya estén en el contrato de trabajo. Si ya están en el contrato de trabajo, tenemos una evidencia de que el trabajador conoce sus responsabilidades, no solo en temas de bioseguridad, sino de seguridad y salud en el trabajo. También puede ser que estas responsabilidades estén en la carta de asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que hay un estándar de la resolución 0312-2019 que dice que tenemos que asignar responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y pues algunas empresas lo que hacen es asignar a través de una carta las responsabilidades
responsabilidades, no forman parte del contrato de trabajo, sino es una carta adicional donde se asignan esas responsabilidades al trabajador. Si tenemos ese tipo de documentos, pues también vamos a verificar que estos ítems que nos pide la circular 17/2020 estén incluidos en esa manifestación de responsabilidad que le hemos dado al trabajador. También podemos encontrarlo a través de carteleras, principalmente aquellas que tienen el reglamento interno de trabajo. Muchas empresas en su reglamento interno de trabajo tienen una sección dedicada a seguridad y salud en el trabajo donde establecen explícitamente las responsabilidades de los trabajadores. Entonces verifiquemos si en el reglamento interno de trabajo se encuentran. También lo podemos hacer a través de capacitaciones, por ejemplo, en la inducción. Muchas empresas en inducción y reinducción pues hacen énfasis en las obligaciones de los trabajadores y se deja evidencia de esa inducción y de las temáticas abordadas. De una forma u otra, tenemos que tener una evidencia de que el trabajador conoce sus responsabilidades. En este caso específico, a nivel de bioseguridad, que esta circular nos establece 3, pero idealmente, si vamos a hacer un proceso de asignación de responsabilidades, pues de una vez todas las responsabilidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que hagamos una verificación de en algún momento el trabajador se ha enterado de sus responsabilidades o no. Si tenemos evidencia de alguno de estos métodos que hemos mencionado, vamos muy bien. Si no tenemos evidencia, es momento de sentarnos a hacer una pequeña capacitación o socialización o documento, etcétera, en el cual le digamos al trabajador cuáles son sus responsabilidades. Vamos con el punto número 2. Y antes del punto número 2, no olvides suscribirte a nuestro canal y una vez suscrito, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Vamos con el punto número 3, porque ya habíamos terminado el 2, que era comunicar las responsabilidades a los trabajadores. El punto número 3 establece que el trabajador debe asistir a capacitación. Entonces, la circular 17 dice responsabilidades de los trabajadores, asistir a las capacitaciones que realice el empleador o la administradora de riesgos laborales. ¿Qué debería pasar con respecto a esas capacitaciones? 1. Nosotros debemos tener evidencia de que se realizó la capacitación y los trabajadores asistieron. Podría ser una lista de asistencia tradicional, porque en su momento, como esto fue en febrero del 2020, pues todavía los trabajadores estaban laborando de forma presencial, salió la circular y en el momento en que salió la circular, nosotros ¿qué debimos haber hecho? Pues bueno, demos alguna capacitación en estos temas del SARS-CoV-2 que se avecina y dejemos una lista de asistencia. Pero si empezamos a hacer capacitaciones posteriormente en temas de bioseguridad, también podemos tener evidencia digital. Podemos tener una imagen de una sesión vía diferentes plataformas de videollamada o unos audios o una grabación en video, o cualquier evidencia de esa capacitación que hicimos virtual. Eso también es completamente válido como un registro de capacitación de que los trabajadores están cumpliendo con esa responsabilidad de asistir a esas capacitaciones. Algunas empresas no solo guardan la evidencia de la capacitación, sino también guardan la evidencia del correo electrónico o la notificación que le dieron a los trabajadores informando que iba a haber una capacitación. Podemos también tener evidencia a través de certificados o diplomas que generan las diferentes plataformas en las cuales se pueden realizar capacitaciones virtuales. Por ejemplo, con nuestra administradora de riesgos laborales. Si inscribimos a nuestros trabajadores a un curso de bioseguridad, COVID-19, SARS-CoV-2, etcétera, pues normalmente las administradoras de riesgos laborales dejan como evidencia de asistencia o participación del trabajador un certificado. Entonces esos certificados el trabajador lo descarga y se lo remite al área de seguridad y salud en el trabajo para que tengamos evidencia de que los trabajadores están cumpliendo con su obligación de asistir a las capacitaciones. ¿Qué debemos hacer en nuestra revisión? Debemos tomar la lista de asistencia de todas las capacitaciones, debemos tener la lista de trabajadores y debemos tener cuáles son todas las capacitaciones que programamos. Cruzar esta información para al final determinar. ¿Los trabajadores están asistiendo? Sí. Fulano, sultano, perencejo asistieron. ¿Hay alguien que no haya asistido a las capacitaciones? Si encontramos un caso de una persona
que no ha asistido a ninguna de las capacitaciones o al mínimo de capacitaciones que hemos definido como lo mínimo necesario, por ejemplo, si formulamos 10, podemos decir que mínimo asista a 5, a 6, a 8, dependiendo del programa de capacitación que cada uno haya formulado. Pero desde que se expidió la circular 17-2020 hasta el momento en que acabe la emergencia sanitaria, o bueno, que sigamos teniendo estas situaciones de COVID-19, pues debemos tener evidencia de todas las capacitaciones. Y el trabajador que no asista a las capacitaciones, pues debemos hablar con la alta dirección o quien haga sus veces para que llamen a descargos al trabajador, porque no está cumpliendo con una de sus obligaciones, que es asistir a las capacitaciones. Vamos con el punto número 4. ¿Qué nos dice también la circular con respecto a los trabajadores? Nos dice que los trabajadores deben utilizar los elementos de protección personal conocidos en Colombia como EPP, en otros países también elementos de protección individual. En este caso, en el tema de bioseguridad, pues lo más común que hemos mencionado hasta ahora son los tapabocas y los respiradores, pero podrían haber otros elementos de protección personal como los que entreguemos al personal de servicios generales para realizar las actividades de limpieza y desinfección. El trabajador tiene una obligación y es utilizar los elementos de protección personal. ¿Qué evidencias debemos tener? La primera, entrega de los elementos de protección personal. Debemos tener las cartas donde hemos entregado a los trabajadores los diferentes elementos de protección personal. En este caso, pues que hemos hecho entrega de los tapabocas o de los respiradores o de otros elementos que en nuestro análisis de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos hayamos identificado como necesarios para este peligro biológico del SARS-CoV-2. Entonces debemos tener evidencia de que hemos entregado los elementos de protección personal. Si la persona es, por ejemplo, el personal de servicios generales, pues adicionalmente a la entrega de los elementos de protección personal básicos como el respirador y el tapabocas, pues también le debemos hacer entrega de otros elementos que puede necesitar para utilizar los productos químicos de forma adecuada para la limpieza y desinfección. Recordemos que esa información la vamos a encontrar en la ficha de seguridad del producto químico que vamos a utilizar. Y adicionalmente, todos los trabajadores, no solo el personal de servicios generales, sino también todos los trabajadores a los que les entreguemos, por ejemplo, un tapabocas, debemos tener una capacitación en el uso de ese elemento de protección personal. Puede ser una capacitación formal en la cual dejan una lista de asistencia o puede ser otros mecanismos en los cuales nosotros presentemos al trabajador la forma correcta cómo se utiliza estos elementos de protección personal. Y no olvidemos también a los brigadistas. Si hemos determinado, como fue la sugerencia en su momento, que en los brigadistas se les entregue filtros en respiradores N95, porque ellos podrían llegar a tener un contacto muy estrecho en caso de una emergencia, pues también hay que explicarles dónde se encuentran, cómo se usan, cuál es la mejor forma de utilizarlos, de llevarlos, en qué momento los deben sacar, cómo debería ser la atención a cómo este primer respondiente debe atender utilizando ese elemento de protección. Entonces, todo aquel que le demos elementos de protección personal para, mitigar el factor de riesgo biológico del SARS-CoV-2, pues debe tener evidencia de la entrega del elemento, evidencia de la capacitación en el uso adecuado de ese elemento de protección personal. E idealmente lo que nosotros recomendamos es que se hagan inspecciones aleatorias. Entonces ustedes definen en su cronograma de trabajo que realizan inspecciones aleatorias una vez a la semana, una vez al mes, dependiendo. Uno también puede empezar, por ejemplo, una vez a la semana y si ve que todo el mundo está juicioso, las pasa una vez cada 15 días o una vez al mes. Pero también puede ser al revés, las estoy haciendo cada 15 días y veo que la gente está muy desjuiciada, empiezo a hacerlas semanalmente o día de por mes. Entonces una opción es visitar las instalaciones, visitar dónde están los trabajadores, de forma aleatoria e identificar si los trabajadores están o no utilizando adecuadamente los elementos de protección personal. En el caso de bioseguridad, pues lo que más nos interesa es que estén utilizando adecuadamente los tapabocas o los respiradores N95 o aquellos elementos que les hayan entregado. Hay otra alternativa que pueden utilizar algunas empresas y es todas aquellas que tienen un sistema de vigilancia, un sistema de seguridad a través de diferentes cámaras, pues la persona de seguridad y salud en el trabajo o quien se delegue para la labor de inspecciones, pues puede dirigirse
al centro de control de estas cámaras y empezar a mirar si el personal lo está usando o no lo está usando y dejar evidencia fotográfica, imágenes, algún registro de la verificación que se hizo. Entonces, en este caso tenemos otro tipo de evidencia que podríamos dejar de inspecciones, solo que no vamos directamente al lugar donde está el trabajador, sino que lo observamos a través de un mecanismo de vigilancia que tenga la empresa. Todos estos mecanismos de vigilancia pues deben cumplir con la adecuada protección de datos y deben estar en conocimiento de los trabajadores que los están grabando. Y bueno, ahí busquen todo el tema de políticas de manejo de datos y van a hacer esta acción. Pero puede haber otras situaciones, por ejemplo, un cultivo de palma, que es una cosa gigante, que si la persona de seguridad y salud en el trabajo lo tiene que recorrer todo para hacer las inspecciones, pues ahí se le va a ir el tiempo. Entonces, para este tipo de empresas pueden suceder dos situaciones. Una situación es que están tan alejados los trabajadores que realmente puede que no necesiten utilizar el tapabocas mientras están haciendo su labor. La segunda alternativa es que los trabajadores sí estén cerca y lo que se hace es delegar la labor en el supervisor. Normalmente este grupo de trabajadores tiene un supervisor, una persona, un jefe en la plantación. Y a esta persona pues se le delega la labor de estar verificando que los trabajadores estén usando adecuadamente los elementos de protección personal. Lo que nos interesa en el tema de bioseguridad pues sería el tapabocas o el respirador o aquel que le hayamos entregado. Pero también, si nosotros contamos con un mejor servicio de tecnología, pues podríamos tener drones que están recorriendo toda la plantación y mirando que los trabajadores estén utilizando adecuadamente no solo sus tapabocas, sino los otros elementos de protección personal que les hemos asignado. Y nos vamos entonces a darle me gusta a este video. Por favor, no olvides darle me gusta, que nos ayuda a que YouTube recomiende todos nuestros contenidos. Y vamos con el quinto punto. La tercera obligación de los trabajadores es cuidar su salud y suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud. En el 2020, pues las personas tenían que haber suministrado su información real cuando estábamos haciendo todas esas planillas de recolección de síntomas. Si las personas decidieron utilizar Coronap o las empresas lo que decidieron es reporte siempre en Coronap, pues toda la información que dé el trabajador pues debe ser clara y veraz. Esta información es importante que el trabajador tenga en cuenta que todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal. No, mentiras. Todo lo que diga el trabajador, pues es tenido en razón a la buena fe, lo debemos considerar como que es verdadero, porque confiamos en el trabajador. Y eso no solo en cuanto a su sintomatología, que era lo que nos impactaba en el año 2020, sino también sobre el tema de vacunación. Es importante resaltarle a los trabajadores, recordarle a los trabajadores pues, la importancia de la vacuna. Sin embargo, la vacuna no es obligatoria en Colombia, así que un trabajador puede decidir por voluntad propia no vacunarse. Sin embargo, se están empezando a dar situaciones de certificados de vacunación falsos. Entonces es importante decirle a los trabajadores que mucho cuidadito con meterse en estos temas, porque si llega a manos del empleador un certificado de vacunación falso por un trabajador que quiso decir que sí está vacunado, pero en realidad no se vacunó, e hizo pues una actividad ilegal como presentar un certificado de vacunación falso, pues ahí el trabajador no está cumpliendo con esa obligación de suministrar información clara y veraz. Y entonces podría ser llamado a descargos y ser despedido por esa razón. Bueno, el llamado a descargos no sería así como está la señora de vamos a descargos, no. Habría que aplicar todos los formalismos establecidos en el reglamento interno de trabajo, que normalmente implican una notificación por escrito al trabajador, en la cual pues se le llama a descargos, se le indica que se detectó que ese certificado de vacunación es falso y las pruebas que hay al respecto se llama descargos, y si al final pues se comprueba que el trabajador mintió con respecto a su estado de vacunación, pues se podría hacer efectivas todas las sanciones que se encuentran en el reglamento interno de trabajo, que normalmente por este tipo de situaciones incluiría el despido con justa causa del trabajador. Y esos son los 5 elementos que hemos de tener en cuenta sobre la circular 17 de 2020 con respecto a trabajadores. Nos vemos en la siguiente clase para hablar de ya otras responsabilidades del empleador. Mientras tanto, te dejo estos videos que pueden ser de tu interés.